Vean, así es como se graban los videos de reggaetón. Esto no tiene sentido. Empezamos en el caserío y terminamos en un video musical de un artista reconocido en Puerto Rico. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, vean nada más a dónde estamos entrando el día de hoy. Por primera vez estamos entrando a un caserío en Puerto Rico. Y no a cualquier caserío, sino al caserío más grande de todo el Caribe. De aquí han salido artistas que ahorita están mundiales, haciendo millones de dólares. Es un contraste enorme y ojo nada más quién nos acompaña, un artista puertorriqueño, Peque, que les voy a dejar aquí el canal de Peque para que vayan a escuchar las canciones. Y Peque, suéltenos de una vez la última. Súbale el volumen a lo que da. Esto es cantado por Peque. Está muy buena, la verdad. Honestamente, se la recomiendo. Y hoy Peque, que sabe cómo está todo el movimiento y que nos está ayudando a entrar aquí, es quien nos va a acompañar. Eso, Fugazi. Fugazi es el último tema, para que vayan y le dejen un mensaje de parte de nosotros. Peque, ¿qué tan peligroso es realmente entrar aquí? Si yo no viniera con usted y los contactos... Depende, ajá, así como que si tú conoces gente chévere, tú vienes para acá y todo eso, si tú estás con la gente normal, pero no es como que cualquier gente así como si nada, como si fuese su casa. Ajá, si yo entro aquí con la cámara, ahorita que ya está atardeciendo... Si pides permiso, mira esto, lo otro, porque ajá, como que es medio nebuloso estar llegar y que voy a grabar aquí el caserío, esto, lo otro, ¿me entiendes? Nebuloso. Qué buena frase. Amigos, la primera impresión es que hay demasiada gente. Los parqueos, buenas. Los parqueos están explotados. Ni siquiera hay espacio. Les quiero presentar también a Ney. Ney, la bestia, la leyenda, como dicen aquí. Músico y productor del barrio en Llorens Torres. Hey. No, disculpe. Ya dijeron que estábamos grabando los carros, vean, con solo entrar. ¿Este quién es? Tito Trinidad. Ese boceador. ¿El tuyo? ¿Tu carro? Pues ya lo sé. Aquí en este barrio estaba leyendo, o en este caserío, es el nombre real. Viven alrededor de 20,000, 25,000 personas. Estos carros son de parqueo de todos los que viven aquí. El estacionamiento de todas las personas que viven aquí. Creo que hay 5,000 y pico de apartamentos. 5,000. 140 edificios. Hay como 13 canchas de baloncesto, hay hospitales. Todo dentro del barrio. Dentro del barrio. Barrio caserío, le llamamos caserío. Y por ejemplo, para vivir en el caserío, ¿se tiene que pagar un monto al mes? ¿O uno aplica? ¿Esto es público, privado? Sí, es público, pero tienes que aplicar. Esto es más ¿Un para formulario? las personas, para las personas de bajos recursos, para que hay personas que pagan renta de 600 y 700 dólares. So, si trabajas, como decimos aquí, estás clavado. Eso es lo que pasa aquí. Se paga... Ok. Para acá, vente para acá. Que grabe al revés. Si quieres, vente acá para que grabe. Eso es bien interesante. Hay que tener cuidado hacia dónde dirigimos la cámara. Hay ciertas zonas que no se pueden grabar por cosas del barrio. Okay. No, hay que respetarla 100%. Sí, no, siempre. Yo soy de aquí, pero yo respeto. Sí, para no meterse en ningún problema. Y además la idea es conocer cómo es la vida aquí en el Cerío. Entonces, si alguien trabaja, paga de acuerdo a su trabajo. A su trabajo, ya. Lo que tú ganas, hay unas tablas, pues te toca pagar esto al mes. Y hay personas que, pues obviamente, que no tienen recursos y... pagan lo mínimo. No, y viven gratis. ¡Gratis! Entonces esto puede llegar a convertirse, nosotros en Costa Rica le decimos una alcahuetería. ¿Cómo será aquí? Como que mantiene a la gente sin querer trabajar. Exacto. Para vivir gratis. Exacto. Porque el propósito de Llorens es que tú tengas un máximo de 5 años. 5 años para que luego busques casa o lo que vayas a hacer. Ese es el propósito del caserío. Pero hay personas que saben y se quedan toda la vida. O sea, aquí nos podemos encontrar abuela, madre, hija, nieto, que nunca salieron del caserío. Nunca salieron del caserío. Pero son personas que son enfermeros, son doctores, pero aman el caserío, no se quieren ir. E incluso han salido artistas mundiales. Sí, artistas como tal de Llorens así. Bueno, ahora mismo el más que está sonando es John Chimmy, ahora mismo aquí.
feas son las naves. Quiero conocerte, baby, está en ti. Es como que el más que lleva, que está representando el caserío como tal. Ney, he notado bastante que nosotros, por donde hemos andado de madrugada y por todos lados, no hemos tenido como problemas con asaltos o delincuencia. Aquí el problema es principalmente entre los que andan en malos pasos o también pueden asaltar a alguien en el caserío. Sí, no, aquí en el caserío no pueden. No, si hacen eso se la buscan. Aquí no pueden hacer eso, ese código aquí no puede ser violado. Cacho, no, el que haga eso se la va a buscar duro pero duro. No, aquí no, eso no procede. Estas son las motoras. Ey, No son motos, son motoras. Diablo de Llorén. El estudio de los Diablos de Llorén. ¿Qué son los Diablos de Llorén? Pues es como una cepa que vino creciendo musicalmente. Son un montón de chamacos que están tirando para adelante, que pues vienen de abajo, vienen de la calle, ¿sabes? Plantean en su música lo que viven y ese es el sello de ellos, Money Way. Money Way. Y ¿Qué es aquí dentro? John Chime, vamos a ver si hay gente allá adentro. Corremos con suerte. Está los Monchi, Tienen tienes aquí hambre, sus maquinitas. echas el dólar, papá, marca. Si vas a fumar, ahí están los Phillies. ¡Vía! Ahí están los... Hasta los con... Por si se pone bueno. Exacto, ahí de todo. Hay de Hasta todo. para la juca. Pero ahí se puede conseguir de todo hasta para cerrado. elevarse. Vean las imágenes, No todas hay son nadie, pero relacionadas puedes grabar y eso. con para que- diablos rojos. No hay problema en grabar. No, aunque no, puedes estén. grabar sin miedo. Tienen la cancha de baloncesto Cancha de aquí baloncesto. al frente. Sí. Cancha básica, aquí todos Sí. deben ser unas bestias jugando. El básquet es sí, el yo deporte jugué principal. profesional baloncesto en Puerto Rico también. Yo fui profesional de baloncesto en el 2009, 2010. 2010 no pude ejercer porque me jodí el talón de Aquiles, pero yo fui profesional. Todavía le meto alguito. Vean como todo es con rojo. El estudio está aquí adentro. Ahorita no están los muchachos para entrar. Pero aquí es donde graba John Chimmy. John Chimmy. El búnker, dice El aquí. búnker, hey. La familia Nunca muere. Nunca ese, muere. Es el eslogan de ellos. Y por ejemplo, 140 Tower es el sello como tal. Ese es el sello de creado por 140 LD. Towers, el búnker. El No es el búnker. estudio, es el búnker. El búnker, sí. Y por ejemplo, ellos, o por ejemplo usted, veo también que anda una cadena de oro, buen reloj. No tienen problema al andar prendas y cosas aquí. Aquí no pueden hacer nada. Aquí hay unas reglas que hay que seguir. Qué curioso, eso nos lo comentaron anteriormente. Si tú viste ahorita, tuviste una experiencia que estabas grabando por un área que no podías grabar y que dijeron, mira, brother, trata de no grabar para acá, ¿me entiendes? Para Sí. que ellos no salgan en cámara, etc. Y con respeto, la verdad. Sí, claro. nos han tratado con mucho respeto y nos habían comentado, y uno escucha en las canciones, que las reglas de la calle, Sí. que esto, aquí es muy real como se lo Sí, toman. sí, así. Y el que lo rompe no vale nada, Se la ¿verdad? buscó. El que rompe la regla Se la buscó. es como, No, se la buscó. ya no lo queremos. No, se la buscó, para no entrar en detalle. Hay que seguir la regla. Por más tiempo que tú lleves aquí, por más respetado que tú seas, pues tú respetas para que te respeten y los códigos de los que están, pues hay que seguirlo normal. Esto no es del más... El más fuerte. Este es del más listo. Vean las motoras, como le dicen aquí a la par del estudio, abandonadas, o sea, dejadas aquí solas y nadie las toca. Nadie las puede tocar. Vean, una supermoto, por aquí una scooter, que es lo que más se usa, cuadraciclo, un Raptor 700. Y aquí están, vean, no hay nadie. Ve que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una ganga y un corillo? Que son como jerga aquí puertorriqueña. Corillo es ahora mismo nosotros estamos en un corillo, mira, cuando son Ok. varias gente juntas. Este es el corillo ahorita. Ajá, estamos en el corillo. Y una ganga es, papi, me imagino los que hacen delincuencia, ¿me entiendes? Ok, Obviamente como- lo usan en la jerga cuando andamos con la ganga, esto lo otro también cuando están ya como también son varias gente, pues, bajé con la ganga, esto lo otro, pues son de jerga, de vacilón. Vendrá como de la palabra gangster. Ajá, acuérdate, allá afuera hay gangs, pues aquí ganga. Como bandas, De pandillas. allá afuera, ajá, de pandilla y toda esa vuelta, sí. Ah, ok. Mira, este es cantante también, chama. ¿Le gustaría salir? Sí, viejo, este es ¿Qué bestia. tal, mi hermano? Te le mete duro también. Este le mete Está viajado el duro. mundo y todo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo pueden encontrar? Vamos a 787 en todas las plataformas. Ok, en todas las plataformas musicales. Brother, tengo un tema con él también. ¿En serio un tema? Sí. Por ahí, está duro. Está duro, Sí. está duro. Perreo. Maquiador. ¿Qué tan normal es que alguien cante aquí en el caserío y en general en Puerto Rico? ¿Mucha gente canta? Che, me atrevo a decirte que sí, nosotros somos músicos natos, eso ya viene programado. En las venas. Sí, sí, claro.
Y mucha gente aquí entonces va al estudio, se graba un tema Depende. y están ahí como publicando constantemente temas. Acuérdate que nosotros, ¿verdad? Tener estos estilos de vida, ¿verdad? Que son... venimos desde abajo, las cosas no son tan bonitas como las pistas de la película, pues... Ya hoy en día la poesía como que quedó atrás, ahora es la música. Sí, Nosotros somos- entiende. sí. Ok. Y esa es la... La bestia, chao. Gracias, hermano. Duro. Ese es el saludo aquí, no es aquí. ¿Está ahora? Ajá, no es mano así, sino Él movió la barbería para aquí. acá. Pero todos saludan así. Estas son las ventitas así. ¿En el caserío hay supermercados o solo ventas así? Tienditas pequeñas, así como esta. Sí, ahí venden dulce, de todo. Cervecita mira, se puede comprar aquí. Cerveza, cargador, de todo aquí. Ve, Ski Mask. Esquima, Ninja cargadores. Multimask. Eso se usa mucho aquí en el caserío. Sí, sí, se usa. Sí se usa bastante. Digamos que sí. Eso lo usan mucho para hacer maldades. Y todo bien cerrado. ¿A dónde estamos entrando? Una sala de apuestas. Este es de apuesta, tú le echas tu pesito. Eso he visto, se apuesta mucho, ¿verdad? En Sí, Puerto aquí Rico. en Puerto Rico sí. Vi que Y hasta se en... le saca mucho dinero también. Ajá. Vamos a jugar una Dale, échala ahí. ¿Cómo vamos a salir Ahí millonarios está. de aquí? Vamos a meterle de una, a gastar los chavos, como dicen aquí en Puerto Rico. Ahora sí, papá. Vamos Dale. acá, ya, suéltalo. Porque si no para, suéltalo ahí, pop. Ya él va ahí solo. Ok, ¿qué tenemos? No hay nada. Se te fue el peso ya. Nada tampoco. Y así Vamos. es como se pierde el dinero. Exactamente. No, pero estos puestitos los encontramos hasta en... ¿Se acuerdan en un barcito al que entramos? Que habían unas maquinitas para jugar. En todo lado. Restaurantes, en tienditas, en todo lado. Aquí viene pasando la guagua, como le dicen aquí a los carros, a los buses. La guagua pública. ¿Cuánto vale moverse en la guagua pública? Creo que el costo ahora mismo son 75 centavos. Entiendo yo. Antes era a peseta. A Sí, peseta. 25 centavos nada más. Eso era antes. Esta de aquí es la escuela del caserío. Una de ellas, porque son varias. Ah, hay muchas escuelas aquí. Sí, hay Gestar, que son para niños pequeños. Al principio del caserío hay 2 escuelas más. Qué curiosa la forma que tiene esta escuela, y también al frente de la escuela hay un puesto en el que la gente puede tomar libros totalmente gratis. Usted viene, toma un librito, lo lee, lo utiliza y luego lo deja aquí o lo cambia por otro que usted tenga en su casa para que otra persona lea. ¿Qué tuanis eso? Este es el complejo deportivo Llorens Torres. Es gratis para el que vive aquí, el que quiera, el que venga de afuera. y el no sé que qué. venga también. Sí. Pero esto Sí. se ve bien bonito, la Esto verdad. es una ciudad, brother. Aquí hay gimnasio, veo Sí. una cancha, vestidores. Esta de aquí es la cancha de béisbol. Está espectacular, está súper bien cuidada. Y veo una canchita súper pequeña de soccer, del fútbol que nosotros conocemos, allá en la esquina. Como que no es muy popular aquí. Esto de aquí siempre está abierto. Siempre, de lunes a viernes, si hay actividades, pues aquí es el gimnasio. Está súper bien. Aquí es el gimnasio. Gimnasio aquí en el caserío. Mira que- Uf, vean la cantidad de máquinas, pesas, de todo. La máquina de bestia. guerra. ¿Qué tal? Entrenador. Mucho gusto. ¿Hay entrenador en el gimnasio? Este es el entrenador de aquí. ¿Y es gratis venir al gimnasio? Para los bonafide, que lo que llaman bonafide son los que viven aquí, pero aquí viene gente de otros lados. Para los que viven en el caserío. Esto es para ver si puedo ser un cantante de Llorens Torres. Coño, pero hazlo al revés. Ahí es que es bueno. Oh, no, papi. Oye, viva Costa Rica. ¡Oh! ¡Y arriba y todo! ¡Vamos! Ya nomás, ya podemos terminar hoy. Es enorme el complejo deportivo, súper limpio. Incluso acá me comentan, enseñan taekwondo. Vean a los niños ahí aprendiendo artes marciales. La cancha de baloncesto bajo techo del caserío. Está espectacular, la verdad. Me parece increíble ver todo esto porque la idea que traía del caserío y de lo que me habían comentado era de bastante peligro, de cuidado al entrar con la cámara, pero no esperaba encontrarme cosas tan tuanis, beneficios tan tuanis. Me imagino yo que lo que buscan es sacar a la gente de la calle, de que ni siquiera piensen en entrar en cosas turbias, sino que practiquen deporte, que vayan al gimnasio. Ok. Ojo. Uy. Uno ve a los basquetbolistas profesionales que saltan y meten la bola en el aro. Para hacer eso hay que ser una bestia. Vean, apenas toco la malla. ¿Cuánto saltan? Acuérdense que mi compadre era basquetbolista profesional. Tómela.
Vamos a ver si la meto, vamos a ver. Ok. ¡Uy! ¡Oh! ¡Limpio! Ay, no. Ay, vámonos. Ya, vámonos. Ojo que si es grande el caserío, que para poder movernos de punto a punto vamos en guagua, en carro. Porque ¿cuánto podemos durar caminando a donde vamos a ir ahora? Bueno, todo depende, porque si quieres caminar al inicio, son 30 minutos fácil caminar. 30 minutos de caminata para ir a otro punto en el caserío, para que se hagan una idea del tamaño. Son aproximadamente 59 hectáreas lo que tiene Llorens Torres. Ok, aquí está sonando Ney la melodía. La bestia. Ojo como tenemos los precios. El pedazo vale $3. ¿Cómo? No, eso ahí dice el pedazo. Pizza personal 7, pero yo me supongo que es una pizzita, ¿cómo así? Vamos a ver los tamaños. Pizza grande, $17, $19. Por ahí andan los precios. Y aquí yo supondría que deberían de ser los precios más cómodos de todo Puerto Rico. Debería. Preguntémosle ahí al hombre. Ney, aquí en el caserío son los precios más baratos de Puerto Rico. Pues depende. Porque En nos comida hemos- sí, comida sí. Porque nos hemos encontrado que en lo turístico es No, caro. Sí, carísimo. Aquí es ¿no? lo más barato. Sí, aquí sí, en esta área sí te vas a encontrar buenas comidas. Verdaderos códigos de la comida en el caserío. Algo que nos ha pasado en diferentes lugares aquí en Puerto Rico. La gente es bien linda. Este lugar se llama Rafi Pizza. Nos vieron grabando y mostrando la pizzería. Nos regalaron la pizza nada más por andar aquí conociendo el caserío. Y nos ha pasado en otros lugares también. Es bien linda la gente. Vean cómo cae el queso. ¿Cómo se hace Rappi Pizza? Códigos verdaderos. Buena. Conoce, Ney ¿Viste? conoce gastronomía. Ney, estar aquí comiendo aquí afuera, tranquilito. Hola, ¿siempre se puede hacer aquí en el barrio? Bueno, ¿O no? en estos tiempos sí. Antes no. Hace 20 años atrás no podía. Por las guerras que habían aquí. Aquí en el barrio. Caserío, ¿verdad? Entre los sectores había guerra. Habían guerra y por yo ser de allá, pues no podía estar acá porque podía ser satélite o como en su barrio le dicen campana, pues. Satélite, un soplón. Campana, como me dijo el brother. Estás en la mejor época del caserío, En la historia. en la historia. No robo, no muerte. Tranquilo. Todo tranquilo, los niños jugando, gente corriendo motora. Te esperan unas navidades bien bonitas. Un pedacito. Agarre. Dale el Fat 2 si quieres, no me esta que no me las toque. Agarre ahí para eso, ¿sabes? Para que anden en bicicleta tranquilo. Sírvale. ¿Sabe cómo es? Para que agarren fuerzas, para que le den a esa bici. A que huile bien. Para que huile. Vamos a conocer un complejo por dentro, un complejo de apartamentos. Pasen adelante a su humilde morada, por favor. Vea, así funciona la cuestión. Cada una de las puertas que vamos a ver es de gente que vive aquí. Todo es sin escaleras. Nosotros vamos a ir a la casa de un amigo, el que nos está recibiendo. Aquí vive gente, aquí vive gente. Vean la vista que hay desde el último piso aquí al caserío. Como les digo, siempre todos los parqueos están ocupados. Full, demasiada gente. Por aquí. Permiso, mi hermano. Ay, bienvenido, papá. No, hombre, gracias. Fíjate allí, mira ahí, aquella puerta gris. Permiso. Aquí vamos a ver el estudio de Ney, donde se graba. Mi humilde estudio. Graba usted y graban otros artistas grabamos también. para la gente, sí. Vienen artistas de Llorens Torres a grabar aquí. Sí, los brothers míos, yo grabo gente mía nada más. Duro, Ney. Poquito a poco, ¿entiendes? Se Tiene hace todo algo. aquí. Sí, está en su lado. La todo para vuelta. sonorización, Sí, todo. micrófono, la Mac. Te enviando en la disco pensando en ti. La nota me va contigo pa' chingar. Tú ya en el perfil te lo puedo postear. Me envío una story cuando corta pa' llegar. No me va ni bajando pa' darte con contenido que sube Abuso, ¿ah? Está. Te dimos un preview que no ha salido. Eso no ha salido. Ese es Pequi Ney. Lo tenemos aquí en exclusiva. Me parece increíble que de estos estudios, de aquí de los caseríos, salieron muchos artistas gigantes del reggaetón. Probablemente en estudios así igual grabó Daddy Yankee, Sí, Héctor el es por donde Father, uno comienza. Tego Calderón. Así fueron los inicios. Y ya últimamente graban con un micrófono, una computadora, la Apollo y ya. Ya donde sea. Si están hotel en un hotel, si están hasta en cualquier lado. E incluso algo increíble de Puerto Rico y en específico de aquí es que un tema global que haga multimillonario a alguien se puede crear aquí. Eso es lo más loco de todo. Por ejemplo, ahorita John Chimmy, que es como el más grande de Llorens Torres, igual, cantando así. Él tiene el estudio allá y papi. Pero me imagino empezó Me imagino, bien ajá, humilde. Ajá, me imagino que sí.
No lo conozco personalmente, pero me imagino que tuvo que empezar también por ahí, estudiecitos y así poco a poco. Y hacía hasta millones de dólares. Cuidado con lo que va a sonar. En este momento estamos rencorosos porque el que perdona, vea, está ahí arriba. No puede. A la gorda, a la flaca, a la fea, a todas se hoy la noche está pa'l gane, medio feíto, pero chequete así carne. Si es gordita, se le da, chumbita, se le da, y si es flaquita, se le da. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Diache! Como dicen aquí. Diferente a la idea que cualquiera tendría de un barrio peligroso, en uno de los barrios más peligrosos que se dice de Puerto Rico. Así son las puertas. No es solo la de Ney. Yo creía que era solo la del bloque de Ney. No, hombre, todas las puertas están abiertas. Incluso la casa de Ney la deja abierta. Y nadie va a entrar a tu casa por el respeto que se tienen los vecinos y lo que hablamos ahorita, que estuvimos hablando, que no, nadie puede faltar de respeto así porque sí. So, tú puedes estar tranquilo por ahí, que aquí no va a pasar nada. ¡Qué loco! ¿Quién se lo imaginaría? Lo que vamos a hacer ahora no tiene sentido. Vamos a ir a la grabación de un videoclip de un artista ya global que se llama Kevo. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. Entonces vamos a comprar unas cosas. No entiendo bien si es que se arma la fiesta allá o si es que hay que llevar cosas. No entiendo bien, pero vamos a ir a una grabación de un videoclip musical donde te voy a tirar y te voy a cantar de la forma en que solo yo lo sé hacer. Brr, Peque, pero vamos a fuego. ¿Quién se imaginaría que ahorita aquí se está grabando un video musical y de un artista grande de Puerto Rico? Qué loco como se hacen los videos. Sí, papi, ahora sí, vamos a no, ver cómo gracias aquí. mi hermano aquí por recibirnos. ¿Qué son? Como estudios de grabación. Estudio de grabación. Va a verlo ahora, es de Luces y eso. sets y de todo. Todos con sus cadenas, diamantes, ya se ven. La locura. De aquí es de donde salen los videos musicales, los sets, la hielerita, obviamente a full. Vean, así es como se graban los videos de reggaetón. Ellas son modelos que contratan para que vengan a aparecer en esta canción. Entonces por ahí está la cámara y ella va a salir en diferentes escenas del video. Vean aquí toda la producción. Aquí controlan cómo se va a ver lo que están grabando por allá atrás. Así es como se va a ver en el video de YouTube. Amigos, qué locura estar detrás de un video musical. Así es como se graba. La música sonando de fondo y él ahí grabando. Y estos de aquí son mis caballos de Troya. Son, pero vea, falta nada para verlos a ustedes en esos estudios haciendo los videos de ustedes. Solo una cosa, que quede aquí público. Nos invitan a primera fila cuando sea la hora. Que no se olviden de nosotros. Cuidado. Amigos, estas muchachas son las que salen en los videos musicales que nosotros vemos de artistas puertorriqueños. Entonces, ¿cómo es? Ustedes están en una agencia, las llaman, las contactan. ¿Cómo vienen ustedes aquí al set? Usualmente pues nos contratan agencias, sino pues de manera independiente, pero hoy estuvimos aquí por la agencia que nos contrató. Ok, ¿y ustedes, por ejemplo, siguen el guión de una canción o vienen aquí como a ver si hay que bailar o si, cómo funciona? Ok, pues básicamente cuando llegamos al set es que nosotras sabemos qué es lo que vamos a estar trabajando. ¿Es bien secreto? Sí. Sí, aunque a veces dicen de antemano si hay que bailar sensual o bailar muy como general. Exacto. Si hay que bailar más sexy, como perreando, algo así, lo dicen de antemano porque no todo el mundo está dispuesto a eso. Okay. Eso lo avisan, pero cuando uno llega allá al set, ahí es que te cuentan como que, ok, vamos a hacer esto, esta es la temática. Cada video es diferente, cada uno es una experiencia completamente diferente. ¿Y los vestuarios tienen que traerlos o aquí a ustedes las visten? Hay que traerlo. Nos da un código de vestimenta. Porque también los videos musicales tienen roles, que están los extras, que en este caso es lo que somos nosotras, que tenemos que traer nuestra propia vestimenta. Ya si eres modelo principal o eres artista principal, pues usualmente las producciones traen su propia vestimenta, traen sus propios estilistas, que ellos son los que te vistan. Adicional a eso, también usualmente venimos maquilladas y peinadas, aunque hay veces que hay maquillistas, hay chicas que nos hacen el pelo, que eso también nos ayuda bastante. ¿Y cómo se cobra? ¿Por hora? ¿Por trabajo? Por trabajo, un flat rate. Completo. Nos dan un rate. Sí. Nos dan un rate y de eso nosotras, ¿verdad? Cuando nos dan la propuesta del video, nosotras decidimos entonces si queremos ser partícipes o no. Brutal, muchas gracias, de verdad. Gracias.
gracias. Espectacular. Esto es lo que hay detrás de un video musical. Vean el set recreando una casa, una fiesta en una casa. Ojo a los míos, ojo a los míos, ojo al Ney, botella en mano. Ve que por allá con unas modelos. Qué locura estar viendo esto detrás de cámaras, amigos. ¿Se imaginaban usted que una canción, que el video de una canción se producía de esta manera? Demasiado loco. Yo también salgo en el video, pero en este. Mi hermano, primero muchas gracias y es un placer presentarles a Kevo, un artista global, representante de Puerto Rico. Gracias primero por dejarnos estar aquí. Oye, vamos encima, estamos con Araya, el brother me vino a visitar de Costa Rica, todo el mundo sígalo, Araya Blog, está rompiendo con el Kevo en Puerto Rico, subiendo la temperatura, pasándola cabrón. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Kevo? ¿Cómo se hace un video musical? Brother, estamos, mira, toda esta gente es mi familia, mi equipo de trabajo, está en las cámaras Ricky, junto a todo su equipo, Oti está por ahí, Tati, Justin. Yo estudié con esa gente, ¿me entiendes? Y gracias a Dios estamos haciendo videos, Nube, Peque, todos estos son mis brothers, ¿me entiendes? Y en verdad, gracias a Dios, en mi equipo todo el mundo estudió lo mismo, ¿me entiendes? Uno hace cámara, fotos, ¿me entiendes? Yo canto, hay otros productores, está Carl por ahí. Así se empieza desde abajo, con un equipito de gente que va a muerte con usted. Sí, en verdad que todo el mundo le gusta lo mismo, que tenga la misma visión, la misma hambre, ¿me entiendes? Y ¿me entiendes? Yo pienso que eso es lo que hace que los videos se vean cabrón, ¿me entiendes? Que se sienta eso detrás de cada proyecto, de cada tema. Y de eso se trata, ¿me entiendes? Encontrar gente que esté puesta para lo mismo que tú, que le tenga las mismas vibras, ¿me entiendes? Y romperla. Y por ejemplo, ya a este nivel, el video se hace de acuerdo a lo que se va cantando, o usted conforme escribe la canción se va imaginando el video. ¿Cómo funciona? Depende de la música. Casi siempre yo empiezo a escribir y a la vez que estoy escribiendo, pues ya me voy imaginando el video, ¿me entiendes? Y tengo una idea así, ¿me entiendes? Le digo, mira, quiero hacer más o menos por aquí, ¿me entiendes? Por esta línea. Y después Ricky ya lo cojo con la persona que hace el video. Productores, ya ese es otro mundo, ¿me entiendes? Yo le digo, pero le doy la idea de más o menos de lo que quiero, ¿me entiendes? Sí. Pero casi siempre que escribo una canción, pues estoy más enfocado en escribir, después como que se me va ocurriendo lo que es el video, ¿me entiendes? Y una cosa a la vez. Una producción así tan grande y ya sacando la canción, los productores que me imagino deben de ser otro nivel. Calví, papi, la bestia. La leyenda, como dicen aquí. ¿Cuánto puede costar canción y video ya lo último, ya finalizado? Yo pienso que depende de lo que quieras hacer, se te pueden ir, mira, el largo, ¿me entiendes? Como puede que tú hagas un video con poco, también, ¿me entiendes? Depende de la creatividad que tú le des. En verdad, depende, ¿sabes? No hay un número que te pueda decir. He hecho videos de un montón de dólares, ¿me entiendes? Y también se hace con menos, ¿me entiendes? Yo pienso que después que esté cabrón, ¿me entiendes? Eso es lo que importa, eso es lo que la gente se lleva, ¿me entiendes? Brutal, muchas gracias, mi hermano. No, vamos encima, gracias a ti, papi. Ahora ya habló la máquina, estamos aquí en familia, vamos a hacerla cabrón. Vamos para encima, como agradecido a toda la gente de Costa Rica, agradecido por el apoyo, sigan al brother también, está durísimo en los blogs, estamos rompiendo cotidiano, baby, estamos activos. Gracias, mi hermano. Amigos, estamos con Les de Producer, que es productor y que conoce cerca de todo esto. Gracias por recibirnos aquí, mi hermano. ¿Cómo funciona? Aquí hay set de fotos, de video. Pues mira, sumamente cool. Mira, esto es para que todo el mundo haga su musiquita y haga sus videos. Puerto Rico, como es la cuna del reggaetón, pues mayormente pues convertimos una fábrica en un sistema operativo para hacer videos y grabaciones y toda esa instalación. ¿Qué tipo de videos se puede grabar aquí? ¿Pueden recrear escenarios? Exacto. Nosotros contamos con tipos de escenografía. Tenemos un cuarto que podemos cambiar para una sala, un cuarto, una cama, como también tenemos widescreen, tenemos el green screen para el AI, también tenemos el brass screen para si quieren meter los vehículos, contamos con luces de efectos, fuego, pirotecnias, todo aquí adentro. Todo acá adentro. ¿Y qué artistas han grabado aquí? Aquí, gracias a Dios, pues allá en el receiver tenemos fotos, gracias a Dios tenemos a Cone, hemos trabajado con Chen, hemos trabajado a Myers, hemos trabajado a Pacho, hemos trabajado a varios del género, a varios colegas del género que hasta ahora pues los hemos mantenido firme y ahí sí, así vamos. Qué bueno, ¿no? Brutal, gracias, mi hermano. No, aquí a la orden, aquí siempre, así que vacílenselo, disfrútenlo. Eso, Heartbeats. Tengo que decir, ¿puedo tocarla? Sí, claro. Nunca en la vida había visto una cadena real de diamantes de los artistas. Sí, no, es la primera vez en la vida. Sí, no, es que eso
no es tan normal. Ah, ok, Sí. ya. Les presento a Heartbeats, productor de Omar Courtz, canciones con Sí, Anuel y Omar Courtz. pues, exacto, la de Serio con SQ, Goddess, está el Heavy. Hacho, La bestia. en verdad, todos los temas del disco Omar, yo tuve que ver algo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vivimos el día de hoy. Mil gracias a Peque, a Ney, a Kevo por recibirnos. Espero que hayan disfrutado el video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo en un video musical.